andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una, nadie te viene a callar. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí comienza El Andén, el programa de jóvenes para jóvenes, donde como siempre cada semana hablamos, analizamos, nos contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Soy Camila Carvajal, es un gusto estar con ustedes en esta conversación en la que usted también puede participar usando numeral en El Andén en todas las redes sociales. Está terminando la semana en la que Colombia sigue convirtiéndose en el epicentro de grandes conciertos y festivales de música. Pasó el Estéreo Picnic y ahora se anuncia Dua Lipa en nuestro país. La economía movida producto de los eventos culturales como los conciertos que siguen estando al orden del día, sumados, como no, a las presentaciones de Shakira, las que ya pasaron y las pendientes, porque este es el mes de su concierto en Medellín. Todo eso ha movido la economía a propósito también de la reciente cifra de empleo. La cifra de desempleo entregada por el DANE esta semana que está terminando es una de las mejores de los últimos años, tanto que a esas cifras no llegábamos desde 2017. Pero está también terminando la semana de la guerra económica en el mundo. Ya no es un supuesto, es una decisión, y el que disparó primero fue el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Este fin de semana están comenzando los aranceles del 10% para todos los países, incluida Colombia, entre esos países que son los menos perjudicados. 10% es el arancel menor para enviar mercancías y productos a Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha decidido de nuevo hablar de proteccionismo. Sí, después de décadas en las que el mundo estaba pensando en apertura económica, relaciones comerciales, tratados de libre comercio, regresó Donald Trump para recordar que es el proteccionismo el protagonista y que es América para los americanos. En la economía colombiana apenas estamos sintiendo el efecto de estas decisiones, evaluadas sobre todo por el impacto que tenga para el café, las flores, el banano, el aguacate, los textiles, las ventanas y los vidrios, esos que producen en Barranquilla y van a Estados Unidos. Bueno, todo eso ha quedado grabado con el arancel del 10%. Por ahora se salva el petróleo, que está en las excepciones y que es una noticia, por ahora, repito, por ahora, buena para Ecopetrol. El mundo de nuevo configurándose, reconfigurándose en medio de una guerra comercial en la que otros países, como es el caso de China, la Unión Europea, pero también Japón, siguen evaluando cómo responderle a ese señor que se llama Donald Trump y que ha venido a sacudir el mundo. Si usted también está pensando que este es un problema de unos ricos, de un señor muy importante por allá en Washington, en los jardines de la Casa Blanca, está equivocado. Esta es una guerra comercial que nos va a tocar a todos en el planeta. Es la economía más importante del mundo. Que ya esté dedicada al proteccionismo en Estados Unidos, pues eso tendrá repercusiones para todos. Imagínese qué va a pasar si usted quiere cambiar o comprar un carro, si quiere seguir haciendo un pedido por Amazon o por cualquiera de estas plataformas. Y lo más importante, usted o su familia, ¿dónde trabajan hoy en Colombia? ¿En una empresa que exporta? ¿Qué exporta esa compañía? ¿Será que tiene que vender sus productos más caros? ¿Será que va a buscar otros socios en el mundo? De esa dimensión es la guerra económica que empezó esta semana, que está terminando. Una guerra económica que se siente también en Colombia, con nuestra propia realidad económica. Es la semana de un hecho sin precedentes y es la furia del presidente Gustavo Petro contra el Banco de la República. Es que la junta directiva del banco ha decidido mantener estables las tasas de la economía en 9.5%. El presidente Petro y su gobierno esperaban que cayeran al menos 50 puntos porcentuales. Quedó derrotado el gobierno en una votación 4-3 y eso ha desatado todo tipo de comentarios del presidente diciéndole a la junta directiva que es uribista, que están tomando esta decisión contra su gobierno, que su gobierno ha hecho muy bien las cosas en materia económica y que la junta directiva lo que quiere es frenarlo. De eso vamos a hablar esta noche. ¿Qué significa que en este contexto
contexto económico del mundo, también haya pelea del presidente Petro con el Banco de la República, el emisor, que es un ente independiente y que nos tiene a todos pensando en el bolsillo, ese tan importante para usted y su familia. Bienvenidos. En segundos arrancamos con el debate de esta noche relacionado con eso, con la relación del gobierno ahora con el Banco de la República. Ya el gobierno peleó con el Congreso, con las EPS, con el sistema de salud, con las universidades privadas, con los distribuidores de gas, con los alcaldes y gobernadores. Bueno, llegó el turno para el Banco de la República. Una pausa. En segundos les presento a nuestros panelistas para que hablemos, entendamos, dimensionemos lo que está pasando también con la economía colombiana. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar. Gracias por continuar con nosotros aquí en el Andén en este fin de semana en el que hacemos el recuento de las noticias políticas más importantes del país. Hay un tema que fue noticia y que ha dado mucho de qué hablar en redes sociales. ¿Usted alguna vez se ha preguntado qué hacen esos muchachos al frente de las pantallas durante horas y horas en los videojuegos? Quizá la respuesta es sí, sobre todo los padres de familia. Negar que el mundo ha cambiado es imposible. Hoy los videojuegos, o lo que también se llama eSports, es una realidad y es una tendencia global. Por eso, esta semana que está terminando, el Congreso de la República ha tomado una decisión. Se aprobó en el Senado en cuarto, que es su último debate, el proyecto de ley que reconoce los deportes electrónicos, los eSports, como una disciplina deportiva, lo que significa que tendrá también el reconocimiento y el apoyo, por ejemplo, del Ministerio del Deporte. Para este, que es un tema tan importante para los jóvenes en Colombia, hemos llamado a Erika Sánchez, representante a la Cámara de Liga de Gobernantes Anticorrupción, y es una de las autoras de este proyecto. Es una de las cabezas detrás de la idea de que los videojuegos o deportes electrónicos también son una disciplina deportiva. Representante, bienvenida al Andén, gracias por estar con nosotros. Camila, un saludo muy especial a ti, por supuesto a nuestros oyentes, y gracias por la invitación. ¿Esto qué significa, representante? Que esto se haya aprobado y esté solo a la firma del presidente para seguir ley de la República. ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué significa que haya una nueva modalidad o una nueva disciplina deportiva en Colombia, que son los deportes electrónicos? Bueno, primero significa que hagamos un reconocimiento a ese macroecosistema que tiene en este momento un auge de crecimiento en el mundo, que se ha convertido en una mega industria y que ha respaldado millones y millones y millones de empleos en todo el mundo. Colombia no está lejos de ello. Colombia viene durante 16 años acompañando, entrenando a más de 21,000 jugadores que están suscritos en más de 400 clubes, ligas, federaciones, pero que pues al no haber un reconocimiento de esta importante disciplina deportiva, no haber un marco regulatorio, pues sencillamente todos los clubes asumían unas reglas autónomas y no estaban regulados pues por un ministerio, en este caso el Ministerio del Deporte. Quiero contarte, Camila, que este deseo del proyecto nace de la misma necesidad de los jóvenes que nos buscaron en el Congreso de la República y que le pidieron al Congreso legislar a favor del reconocimiento que durante más de 16 años vienen buscando a través de las federaciones. Pues son jugadores que vienen compitiendo en esferas internacionales, vienen dejando el nombre de nuestro país por lo alto, pero pues no tienen los beneficios y no se les garantizan los derechos que tiene cualquier jugador colombiano, ¿sí? Ni patrocinios, ni acompañamientos, ni formaciones desde un marco regulatorio. ¿Por qué? Porque la federación lo viene haciendo. Las federaciones, los clubes que los entrenan, les vienen brindando el acompañamiento psicológico, psiquiátrico, psicosocial, médico, nutricional, ¿cierto?
Y es incluso las universidades, porque cuando tuvimos el acercamiento con varios jugadores de eSports y nos contaron la realidad y la dimensión económica, el impacto económico que esta industria representa en el mundo, pues vimos que también las universidades como el Rosario, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, el Externado, la Universidad Área Andina y otras universidades vienen desarrollando programas de posgrados y pregrados de entrenamiento deportivo con énfasis en los eSports. Es un escenario que Colombia viene participando, somos el sexto a nivel latinoamericano, pero que desde la política desconocíamos la importancia y ya era hora pues de reivindicarnos con esos 21.000 jugadores que tenemos en más de 19 departamentos de nuestro territorio. Representante, quienes la escuchan a esta hora se comparan sin duda con esas personas que están durante horas enteras en algún juego electrónico, en algún deporte electrónico. Para efectos del proyecto de ley que usted lideró y que aprobó esta semana el Congreso de la República, ¿es lo mismo uno de esos jugadores que está al frente de la pantalla que Mariana Pajón, Nairo Quintana, Rigoberto Urán o los grandes deportistas que tenemos en el país? Para efectos de la ley, ¿quedan en la misma categoría los que juegan deportes electrónicos que los que hacen un deporte tradicional? Bueno, Camila, una vez el presidente Gustavo Petro sancione la ley que fue aprobada por unanimidad en el Congreso de la República, serán incluidos en el Sistema Nacional del Deporte y se tendrá que modificar la ley 181 de 1995 para, primero, que en el marco regulatorio se definan unas categorizaciones, se definan unas reglas, se establezcan unos acuerdos, digámoslo así, unas condiciones particulares que tienen que cumplir dentro también de un marco internacional, porque es que los eSports tienen una regularización internacional, por lo menos en los circuitos de competencia internacional no se permiten jugar menores de 14 años. En Colombia pues juegan todos los niños de cualquier edad porque no hay un marco regulatorio. Entonces, una vez se incluye en el Sistema Nacional de Deporte, se creen las mesas técnicas, el Ministerio del Deporte saque la actualización de la ley con todas las condiciones específicas que deben cumplir los clubes, la liga y las federaciones, por supuesto que los jugadores tendrán unas condiciones muy parecidas a los jugadores como Mariana Pajón y los jugadores que ejercen los deportes convencionales y los deportes de contacto que conocemos. Yo sí quiero, Camila, aprovechar y es aclarar, como lo aclaramos en los debates de las cuatro oportunidades que tuvimos en el Congreso, de decirle al Congreso y al país que no es lo mismo un joven que juegue en línea a un deportista electrónico. Un deportista electrónico tiene que tener una preparación tanto física, mental y un acompañamiento psicosocial. Un deportista electrónico permanece permanentemente acompañado por médicos, nutricionistas, debe tener un estado físico óptimo, debe tener un estado de salud mental óptimo, se le maneja todo el tema de las frustraciones, se le maneja todo el tema de las habilidades blandas, el tema de competitividad, porque ser jugador de eSports es aún más exigente que de otras disciplinas, y te lo digo ¿por qué? Porque tú patinas, no necesitas muchas veces, cuando tú estás en competencia, no necesitas conversar con los otros competidores, mientras que los jugadores en línea, los deportistas de eSports, sí permanecen en contacto con deportistas de otras hablas, de otras lenguas. Entonces la exigencia de otros idiomas es fundamental acá, el inglés, el mandarín, el francés, dependiendo de las competencias. Y Colombia siempre ha competido en esferas internacionales. Colombia permanentemente compite con jugadores de Asia, con jugadores de Europa, y pues eso es lo que nos ha dado también el lugar en el que estamos y la condición en el que estamos, porque Colombia es el presidente de PAMESCO. Colombia hace parte de la Confederación Panamericana de Deportes Electrónicos y preside esa mesa directiva hasta el 2029. Entonces, aquí donde vemos a Colombia es un país que ha sentado una posición muy importante en el mundo y que ha tenido una representación muy importante y positiva, que les hacía falta era tener un padrino, un papá, un respaldo del gobierno nacional, y pues por eso es que quisimos aprobar esta ley. Por eso es que ahora también harán parte de esos apoyos del Ministerio del Deporte. Representante, me dijo que ¿cuántos deportistas electrónicos se calculan hoy en Colombia? En este momento tenemos 21.000 jugadores reconocidos dentro de las categorías que establecen los eSports, como caster, gamer, streamers y demás. Y hay un aproximado de 2 millones de colombianos que juegan deportes electrónicos, pero ya a manera de aficionados,
¿sí? O de hobby. No Esto es manera de parecido al fútbol. entrenamiento. Unos son profesionales, otros amateur van el domingo a la cancha. Aquí pasa lo mismo, ¿no? Es correcto, tienes toda la razón. Negar que el mundo cambió es imposible y eso lo muestra este proyecto de ley que fue aprobado esta semana en el Congreso de la República. Escuchan ustedes a la representante Erika Sánchez, que está con nosotros aquí en el andén. Pues, representante, gracias por explicarnos ese proyecto. Muchas gracias. No, Camila, gracias a ti y decirle a los colombianos que esta reglamentación va a abrir una puerta importante para que Colombia pueda recibir ganancias. Solamente en el 2024, Camila, ya para terminar, dejaron de utilidades y en ganancias 2.000 millones de dólares y hay una proyección que para el 2032 podamos superar los 10.000 millones de dólares en ese ecosistema que tiene que ver con todo el tema de los eSports, porque es que los eSports es desarrollo de tecnología, entretenimiento, comunicaciones, desarrollo de software, más allá de la aplicabilidad de una disciplina deportiva. Entonces, es una fuente de empleo importante, una generación de empleo importante y un renglón económico que necesitamos fortalecer para atraer recursos de cooperación internacional. Una pausa, ya regresamos en el andén. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Súbete al andén que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene acá. Gracias por continuar con nosotros. Es momento del debate de la semana, de entender qué fue lo que pasó entre el presidente Petro y el Banco de la República. Lo que era una relación, o mejor, una decisión rutinaria de la Junta Directiva del banco, se ha convertido en la razón de la nueva pelea del mandatario colombiano, ahora con la Junta Directiva del banco. Esta semana que está terminando, el Banco de la República tenía que tomar decisiones sobre las tasas de interés, esas que usted y yo y todos los colombianos pagamos, por ejemplo, a la hora de tener un crédito hipotecario en alguna entidad bancaria. La Junta Directiva se reunió por primera vez, era la primera junta de Germán Ávila, el nuevo ministro de Comercio, mejor de Hacienda, y era también la primera junta directiva de los nuevos codirectores del banco nombrados por el presidente Petro. Quizá por eso el mandatario colombiano tenía la expectativa de que entonces esta fuera una junta para bajar las tasas de interés, porque el gobierno tiene la teoría de que hay que bajar las tasas de interés que hoy están en 9.5% para que siga creciendo la economía. Eso no pasó. Los codirectores del Banco de la República tomaron la decisión de mantener la tasa estable con el argumento de que hay que ser cauteloso pensando en inflación, en desempleo y en la realidad económica en el mundo. Y esa decisión ha desatado la furia del presidente Petro, que no solo le ha dicho uribista a esa junta, sino que la acusa también de ser una junta que quiere frenar el crecimiento económico de su gobierno. Por eso vamos a hablar de ese tema esta noche. ¿Qué significa la pelea entre el presidente Petro y la junta directiva? Para eso saludo a nuestros panelistas, caras conocidas del andén, que se suman a esta discusión esta noche y que es un gusto tener aquí. Arranco con Jorge Iván Cárdenas, economista, cara conocida aquí en el andén. Jorge, bienvenido, buenas noches. Gracias, María Camila, por la invitación, a Blue Radio por abrirme nuevamente las puertas. Estaba un poquitico perdido, pero aquí estoy. Un saludo especial a toda la audiencia y muy contento de estar acá. Bienvenido de regresar. Este que es un tema para usted, sé que lo apasiona para los economistas, por eso le tengo de compañero de discusión esta noche otro economista, Diego Cortés, que se suma al andén. Diego, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, Camila, muchas gracias por la invitación a Blue Radio y bueno, esperemos que sea una discusión interesante. Diego, arranco con usted. Lo que pasó esta semana en materia económica en Colombia es muy difícil de entender porque no nos había pasado antes. Siempre uno veía una relación por lo menos armónica o respetuosa entre el presidente de turno y la junta directiva del Banco de la República, que al final es la junta que toma las decisiones del camino económico de este país. ¿Qué significa la nueva pelea del presidente con la junta del banco? ¿Qué puede pasar con esa pelea para la economía, para el bolsillo de todos los que nos ven y nos escuchan a esta hora? Listo. Bueno, lo primero que hay que entender es que esta disputa, o sobre todo el tono que le ha dado el presidente, es totalmente irrespetuosa e innecesaria. Nos encontramos en un escenario donde evidentemente el Banco de la República está tomando unas decisiones que
son contrarias a los intereses que tiene hoy el gobierno, pero que no es extraordinario que ocurra. Es decir, no es que en un gobierno de derecha el Banco de la República haga caso a lo que diga un presidente. Más bien, pues tienen intereses o vías de percepción sobre los temas económicos diversos o distintos, y lo cierto es que hoy el gobierno no está teniendo la correlación de fuerzas dentro de las decisiones del Banco de la República. Entonces, esto es una señal, a mi parecer, que es irresponsable el tono de definirlos como enemigos de derecha, uribistas, o amigos de una campaña o de una candidatura distinta, porque al final no explica el problema, no resuelve el tema central de la discusión frente a las tasas de interés y cómo, si es posible o no es posible reducir estas tasas, pero ese debate se nubla, se va de lado, y lo que nos encontramos en ese contexto es simplemente que tenemos una situación donde ese no es el debate se desvía totalmente y se pierde el norte o el sentido del debate económico. Claro, que es la discusión de fondo. Ahora, Jorge Iván, lo que sí es innegable es que la Junta del Banco de la República parece tener unas posiciones económicas muy distintas a las del presidente Petro, y por eso es que él dice: lo que quiere esa Junta es frenar las decisiones económicas que mi gobierno toma. Sin embargo, bien dice Diego que al final la Junta Directiva siempre ha sido un órgano independiente. ¿Por qué parecen tan distantes las posturas del gobierno y de la Junta si en los gobiernos anteriores eso no pasaba? Claro, esto primero porque es evidente que el gobierno no ha tenido una buena política económica. Esto ya hemos visto que existe mucho déficit fiscal, falta de caja, la renuncia de un ministro en menos de 4 meses, y esos son elementos que la política económica no está respondiendo de manera adecuada y que está generando una serie de incertidumbre tanto en los mercados, tanto a nivel local, y esto que hace que el Banco de la República tenga que guardar discrecionalidad y compostura en función de las tasas de interés. Si uno pudiera ver un complemento entre la política fiscal, entre la política, digamos, económica del gobierno, yo creo que el Banco de la República tendría toda la certidumbre y la confianza para disminuir tasas. Es cierto que siguen estando altas, es cierto que digamos, se ha reducido la inflación, es cierto que estamos creciendo por debajo del potencial y que necesitamos aumentar el nivel de crecimiento, pero eso no está configurando una buena sinergia con el gobierno. Es porque el gobierno, ya lo hemos visto, ha venido sistemáticamente golpeando la institucionalidad, no solamente con el Banco de la República, sino con el Congreso, con las Cortes, etcétera, etcétera. Entonces, eso digamos que mina la confianza y hace que la relación entre el banco y el gobierno sea totalmente divergente. En consecuencia, pues ahí lo que uno tendría que empezar a pensar es que el presidente, es muy natural que le eche la culpa a todo el mundo. Todo el mundo tiene la culpa excepto el gobierno o el presidente. Entonces, que el gobierno se tome conciencia y que el nuevo ministro de Hacienda también tome conciencia de que hay que decirle que no al presidente. Hay que también tomar con postura técnica, y quizás eso va a mejorar mucho más hacia adelante la sinergia dentro de la Junta que permita disminuir tasas de interés. Pero a ver, Jorge Iván, es que aquí es donde me pierdo. Usted es economista y además lo habla en esos términos, pero ¿cómo entiende uno que si bien la inflación está de alguna manera controlada y la cifra ha favorecido, incluso va de acuerdo a lo que creen y consideran los expertos como ustedes economistas, la inflación está controlada? La cifra de desempleo que esta misma semana también entregó el DANE en Colombia es la cifra de las más bajas. No teníamos esa cifra desde 2017 en 10.3%. Si eso está controlado, ¿por qué la Junta no baja las tasas de interés si son decisiones técnicas que tienen en cuenta criterios como la inflación y como el desempleo? Claro, cuando uno hace la modelación, digamos, de la variable de estimación de tasa de interés y cuáles son los factores, a hoy por hoy el factor de incertidumbre puede tener una mayor preponderación, o sea, tiene mayor peso en lo que puede pasar. Recordemos que vamos a entrar a una campaña electoral en un terreno político sumamente fuerte y álgido, ¿sí? Empezamos con un tema de la consulta popular y ahora ya empezamos a recoger firmas, que hace que en esos periodos preelectorales la incertidumbre económica pueda tener mayor eco o mayor posicionamiento dentro de la toma de decisiones del Banco de la República. Si yo tuviera por un lado
un gobierno que va a respetar la democracia, que va a respetar las reglas de juego, que va a respetar el déficit fiscal, que va a respetar, digamos, el manejo de la caja del gobierno, yo como Banco de la República, digamos que reduzco esa incertidumbre y me acojo a lo que es tradicionalmente... pero usted me está reconociendo que aquí sí hay un ingrediente político. Claro, totalmente. O sea, que esto no aquí solo es el tema técnico, como dice el banco. O sea, de hecho, el tema preelectoral va a poner un porcentaje dentro de los modelos. O sea, si yo lo tomo desde el punto de vista técnico, lo puedo llamar incertidumbre por el ciclo preelectoral que hace que el modelo del Banco de la República arroje una, digamos, moderación en la disminución de tasas. Quizás el banco está requiriendo mayor información de cómo evoluciona el terreno político o la incertidumbre o confianza inversionista para poder dar el paso. Pero como no está evolucionando de manera adecuada, porque el gobierno en efecto no está tomando las decisiones acertadas, ¿sí? Un ministro de Hacienda que le dice, presidente, tenemos que reducir el presupuesto en 10 billones, y van y lo echan, pues en efecto lo que están buscando es un ministro de Hacienda, básicamente bolsillo, que tome las decisiones y que saque plata de donde no haya. Eso no le está generando confianza a los mercados y certidumbre a la política económica y monetaria, en efecto, que administra el Banco de la República. Bueno, yo creo que lo podemos poner en los siguientes términos. Digamos, yo soy el Banco de la República. Sí. Por mandato constitucional y lo que me define los lineamientos de política que yo tengo tengo que estar pendiente de la inflación por un lado y también del crecimiento económico. Esas son mis dos condiciones. Sin embargo, para mí, mi prioridad número 1 se llama inflación y lo otro lo dejo en segundo lado. Esa es la forma en que funciona la política monetaria en Colombia y en muchos países del mundo. Y bajo esas reglas y esos estándares, entonces valoremos qué está pasando en este momento. Tenemos un país que no está creciendo al potencial, o sea, podría crecer más y necesita crecer más, y unas tasas bajas de interés podrían ayudar a eso. Y la inflación ha bajado. Es que tenemos unas cifras de que pasamos de 13% de inflación hace un par de años a estar en 5,2, 5,3% para este mes. Y en ese sentido se han reducido. Sin embargo, lo que ha pensado el banco es lo siguiente. Número 1, llevamos 3 meses en donde se estancó esa reducción de la inflación. Eso es el primer alerta que ellos ponen. No ha bajado más. Y como mi tarea principal es esa, es como... entonces detengo también, y de hecho son los mismos 3 meses que coinciden con la detención de la reducción de tasas de interés, que quedó en 9,5%. Lo segundo, como no me interesa o no es tan importante para mí el crecimiento o el desempleo como si es la inflación, yo tengo que seguir empujando a que llegue al rango meta, que es entre 2 y 4%, con la meta en el 3%, y eso todavía se está buscando. Y agregaría el componente político, que estoy de acuerdo, las decisiones del banco, claro, pueden estar reglamentadas y demás, pero es una discusión política, porque ¿quién definió esas prioridades? Fueron definiciones de política económica que definieron que esas son las prioridades. Y entre los argumentos que están en las minutas del Banco de la República de los últimos meses, sale una que resalta bastante: los retos fiscales que tiene el gobierno. Es decir, meten un tema fiscal en la discusión monetaria, y no es un asunto necesariamente que esté vinculado a la inflación. Pero Diego, déjeme insistir, y ahí lo tengo que interrumpir. ¿Por qué hoy la Junta del Banco de la República mete en la discusión y en el análisis el tema fiscal del gobierno y no lo incluyó en gobiernos anteriores? ¿En eso no tiene razón el presidente cuando dice a mi gobierno lo están midiendo con una regla diferente? Creo que en ese punto lo central, o lo que se vuelve un tema central de pronto, es que nunca habíamos tenido estos escenarios también de altas metas de gasto y un recaudo bajo, y lo incluyen ahí. Bueno, esto de pronto es un Aunque poquito... el presidente dice que el recaudo ya está normalizado en la DIAN. Claro, pero evidentemente las metas están voladas, y lo que tenemos ahí también, o el problema que yo metería también, un elemento que de pronto no está en la Constitución, o más bien sí está en la Constitución, pero no se lee o se interpreta directamente, y es: si yo soy independiente al gobierno como Banco de la República, sí, y me incluyen en los últimos meses 2 nuevos codirectores y además me cambian el ministro de Hacienda, una señal que envía a lo que quiere el gobierno, al Ministerio de Hacienda y al gobierno, podría estar en vía de que están ganando terreno. Yeah. Es decir, el control de la tasa de interés también podría tener una decisión política, es decir, seguimos siendo independientes a pesar de, Diego, que nos cambian la Camila proporción. Pone algún punto que es muy interesante, y es cuando el gobierno dice: ¿por qué a los otros gobiernos no y a mí sí? ¿Sí? Y es verdad que lo diga, y tiene mucha legitimidad que el gobierno lo diga.
Yo le voy a decir, es porque ningún otro gobierno lo hizo tan mal como este gobierno. Ningún otro gobierno hizo una política económica tan pésima de llevar a un déficit fiscal, a reducir la caja. Mire lo que está pasando, por ejemplo, en los pagos de las EPS, o lo que está pasando con el pago de los servicios de energía, de gas, de los subsidios, perdón. Mire lo que está pasando con el financiamiento. Hay quejas que dicen que los contratistas no se les está pagando por flujo de caja. Entonces, claro, eso es un argumento para decir, el Banco de la República nunca se había, digamos, tomado esa decisión porque ningún otro gobierno lo había hecho tan mal. Y ahí el presidente tiene razón. Hay que seguir esa digamos, criterio técnico y revisar. Es que cuando uno mezcla la política monetaria y la política fiscal para encontrar el óptimo, la política fiscal está totalmente quebrada. O sea, está. Yo no lo voy a contradecir. Bueno, no los voy a contradecir en eso, porque además voy a quedar como abogada del diablo en este caso, o como abogada del gobierno, y eso no es así. Pero si lo ha hecho tan mal, no sé si usted, Diego, comparte esa teoría o esa visión que tiene Jorge Iván. ¿Por qué la cifra de inflación, como contaba Diego, está controlada? ¿Por qué la cifra de desempleo está bajando si el gobierno lo ha hecho tan mal? Ok, una cosa es las repercusiones de la política fiscal del gobierno, o sea, el déficit fiscal, manejo de caja, sí, eso de que no hay plata para nada hoy en el gobierno. Pero quien se está poniendo al hombro de la economía colombiana, pues evidentemente son los empresarios. Y evidentemente es un subregistro de economías ilegales que está, bombeando dinero a la economía colombiana. Que eso muy poco se ha hablado, pero sí hay un bombeo de dinero. Digamos que más o menos el narcotráfico, más de 200.000 hectáreas puede generar entre el 7 u 8% del PIB, si no es más. Entonces, digamos que el gobierno lo está haciendo mal, pero el país ha sido tan grande y tan resiliente a estos años que ha permitido seguir creando empleo y seguir creciendo. La discusión no es si crecemos o no crecemos, la discusión es que lo podemos hacer mejor. Si yo como gobierno planteo una política económica mucho más certera en términos de confianza, en términos de disciplina fiscal, en términos de focalización del gasto, hoy estaríamos creciendo fácilmente al 5 o el 6%, ¿sí? Yo plantearé una discusión ahí porque, de nuevo, estamos mezclando varias discusiones y yo creo que una de las centrales, que es el argumento además del Banco de la República, es el tema fiscal. Y ahí yo plantearía el término de, uno puede plantear que las cifras no le están correspondiendo con los presupuestos o los planteamientos que hizo el gobierno. Es decir, yo creo que el problema es de definición presupuestal y de que pusieron las metas muy altas. Okay. Pero cuando nos vamos a ver, este fue el gobierno más ortodoxo en materia fiscal de lo que han sido incluso en los últimos años, o sea, más ortodoxo que la derecha. Entonces, cerró el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles con por eso le subió la gasolina. Y subió el precio de la gasolina. Porque han tenido el presupuesto más grande de la historia de Colombia. Ha buscado 523 billones de pesos. Ha buscado cumplir la regla fiscal y cerrar ese elemento, al punto de que ha implicado reducciones de presupuesto para el año 2024 por cerca de 25 billones de pesos, y pues arranca el 2025 con una reducción de 12 billones porque hicieron de nuevo unas estimaciones altísimas y va a tocar reducir más. Y ahí yo sí me sumo al punto de la incertidumbre. O sea, estos elementos están alrededor de la incertidumbre porque el profesor Guevara, exministro de Hacienda, pues seguramente en la salida, y por lo que lo sacaron, fue por decir, toca reducir más y ponerle más metas al gobierno y de cumplimiento con más recursos es inviable. Le dijeron, usted no sirve porque necesitamos a alguien que nos diga que sí, y eso es inviable e imposible. Pero hasta el momento, con Ocampo, con Bonilla y con Guevara, habían hecho un seguimiento presupuestal y fiscal muy riguroso, y que podría estar muy alejado de las condiciones yo estoy en desacuerdo con Diego a la ortodoxia. Porque recuerde que el mismo presidente reconoció que el presupuesto del 2024 estuvo mal formulado por el anticipo que se llevó a 2023. La reducción de presupuesto del año pasado fue efecto al que en su momento las estimaciones están mal. Entonces, si usted tiene que hacer un recorte, ¿sí?,
por haber ido a la luna en temas presupuestales, pues estuvo mal su planeación financiera, o sea, estuvo mal su criterio, desde Ocampo y desde Bonilla. Además de que este señor Bonilla estuvo involucrado en 10.000 escándalos, que allá no quiero llegar. Vamos al punto del tema. Si ese es un elemento que el Banco de la República considera para no disminuir las tasas de interés, el principal problema es el gobierno. Si yo cambio esa correlación y si yo cambio la política económica, le voy a dar toda la confianza al Banco de la República para que baje las tasas de interés. Seguimos teniendo tasas de interés súper altas, del 9%, sí, del 9,5%. Mire, las tasas de intervención en Estados Unidos puede estar entre el 2 o el 3 o el menos. O sea, digamos que adquirir hoy capital para financiarse es mucho más rentable hacerlo pues en el extranjero que hacerlo localmente. Y eso nos está restringiendo la competitividad en acceso al financiamiento, por ejemplo. Claro, eso en lo técnico. Dejado eso claro, que son los argumentos, los criterios, lo que tiene en cuenta la Junta del Banco de la República, llegó el momento de hablar de lo político. Esta era la primera junta directiva del nuevo ministro de Hacienda, un ministro escogido por el presidente Petro. Ustedes tienen razón por haber sacado a quien estaba ocupando esa cartera. Diego Guevara estuvo menos de 3 meses porque él levantó la mano y un día en una entrevista aquí en Mañanas Blue con nuestro director Néstor Morales dijo: hay que hacer otro recorte y hay que hacerlo porque se necesita tener un control de la economía. Eso le costó el puesto, al menos eso dicen en los pasillos de la Casa de Nariño, que no le gustó al presidente Petro. Era un nuevo ministro de Hacienda que va a una junta directiva donde son 5 codirectores, de los cuales 3 fueron nombrados y escogidos por el presidente Gustavo Petro. Primero fue el caso de la codirectora Olga Lucía Acosta, que la nombraron en la época del primer ministro de Hacienda del gobierno, del doctor Ocampo. Y se estaban estrenando 2 codirectores, Laura Moisá y César Giraldo. Diego, si los nombra el presidente Petro, los escoge el gobierno, los lleva a la Junta, ¿por qué no comparten la manera o la mirada económica del gobierno? Pero mira, bueno, ahí uno puede encontrar precisamente que puede nombrarlos y pueden tener afinidad política o ideológica incluso en términos económicos, pero no nos encontramos con un escenario donde tengan que cumplir vehementemente lo que define el gobierno nacional. Por el contrario, son personas autónomas que pueden definir criterios técnicos diversos o distintos y tienen todo el derecho y además todo el marco constitucional legal para plantearlo. Por lo tanto, aún con esa correlación positiva que tenía el gobierno en esta junta directiva, no lo lograron. Y eso está permeado también porque con estos distintos cambios hay una búsqueda institucional de nuevo por ese marco y ese halo que tiene el Banco de la República de buscar esa independencia. Yo la llamo entre comillas también porque no creo que sea tampoco tan independiente absolutamente todo, pero independiente al gobierno sí lo es, y en términos de eso, lo mejor era no avanzar y no coincidir políticamente con las decisiones o los intereses del gobierno. O sea, lo que yo le entiendo a Camila es que hubo una persona, el gobierno actualmente puso una codirectora, 2 codirectores recientemente este año. El ministro de Hacienda. Y tenía el ministro de Hacienda, en teoría tenía 4 votos de 7. Y logró 3. El voto que no logró fue de Olga Lucía Acosta, que fue la codirectora nombrada en la época del exministro Ocampo. Efecto, y por eso muchas veces Petro ha dicho que elegir a Ocampo es un error. Claro, y culpa al final al exministro diciendo: usted me la recomendó a ella, que no vota de acuerdo a mi gobierno, sino muy parecidas a las políticas de Milei. Pero también fue un error que Ocampo haya aceptado al Ministerio de Hacienda sabiendo quién era Gustavo Petro. O sea, él aceptó y básicamente, entre comillas, se vendió al gobierno pues por ser ministro. Claro, pero Jorge Iván, a esa es a la almendra a la que voy. Si a uno lo elige el señor fulanito de tal y se convierte de alguna manera en el que lo lleva a la Junta, en este caso se llama Gustavo Petro, presidente de Colombia, ¿no supondría uno que deben coincidir las miradas y las políticas económicas? Se suponía porque, mire, yo estaba escuchando los analistas esa semana y dijo una ministra en estos días: hoy es un gobierno totalmente diferente al que empezó, ¿sí? Al que empezó fue un poco más... Su teoría es que cambió el gobierno, que nombró a la doctora Costa versus el que hay hoy. Sí, o sea, hoy el gobierno es mucho más radical, el gobierno es mucho más temerario de la institucionalidad. Olga Lucía Acosta fue una persona que entró con criterios técnicos, que conocía de economía y puede hoy apartarse la independencia técnicamente del banco. Si Petro pensaba que iba a seguir siendo persona, digamos, cercana al gobierno, pues evidentemente estaba jugando con una carta que no era para él. El asunto es que 3 votos de los actuales
pues no está generando la confianza sobre los otros 4, o sea, y el punto es cómo se cambia esa correlación, y es, si yo hago las cosas bien como ministro de Hacienda, si yo tengo una posición y criterio justo, digamos, sobre lo que está pasando en finanzas públicas, y no salgo a decir la semana pasada de que todo lo que diga el presidente yo voy a ser notario, pues evidentemente... Que él no está para contradecir al presidente, entonces, dijo el señor pues ministro. Si me llega a la Junta con esa actitud, básicamente es un notario político del presidente dentro de la Junta, no va a mirar las cosas con un criterio técnico. O sea, el ministro de Hacienda ahorita tiene que preocuparse cómo va a recoger caja. Ahorita tenemos un gasto adicional de los aviones, que no sé cómo vamos a pagar esos billones de pesos, la verdad. Que ya no van a ser aviones Cafir, sino que ha decidido el gobierno del presidente Gustavo Petro cambiar la flota de la Fuerza Aérea Colombiana por los Gripen, que son los aviones de Suecia. Y ahí hay una plata larga. Se habla de más de 2.000 millones, pero de dólares, ni siquiera. O sea, son como pesos. 10 billones de pesos. ¿Sí? O sea, yo con esos 10 billones de pesos podría hoy financiar todo el sistema de salud y poder, digamos, sentir la necesidad de la gente cuando no tiene medicamentos y van a las farmacias o a los dispensarios. Entonces, un ministro de Hacienda que le está poniendo todo el helio a los globos del presidente no es un ministro respetadamente técnico ante la junta directiva del banco. Y ahí es donde hay una diferencia totalmente fuerte en términos políticos y de gobernabilidad con las otras instituciones. Diego, ¿usted cree que la Junta Directiva del Banco de la República es una junta uribista, como dijo el presidente Petro esta semana? No, para nada. Yo creo que es una junta a hoy, con estos últimos nombramientos, una junta muy diversa. Aunque está la hija de una exministra del gobierno Uribe. Por supuesto, y de nuevo, y también los últimos 2 nombramientos son de profesores de la Universidad Nacional, de trayectoria heterodoxa y muy... La doctora Moisá, Laura Moisá y César Giraldo. Claro, y muy profesionales, yo los conozco directamente y sé lo serio y lo rigurosos que son. Por lo tanto, yo creo que hoy lo que los denomina es una diversidad en ese escenario, y lo que muestra es que más allá del nombramiento de quien me haya puesto y demás, están cumpliendo unos fines y unos roles constitucionales en el Banco de la República, que uno puede o no estar de acuerdo, y yo creo que ese es el debate de fondo. El gobierno y creo que la labor del presidente, es decir, yo no estoy de acuerdo con eso y considero que las tasas de interés pudieran bajar más. Que a veces él dice eso y todo el mundo sale a decir, no, eso es intervención, no respete la independencia. No, decirlo está bien porque es poner sobre la mesa los intereses genuinos del gobierno. Pero al punto de amedrentar como ha amedrentado y de llevar a ese punto de decir tantas barbaridades frente a la Junta, creo que ya es un asunto desproporcionado que no ayuda nada a este debate que estamos dando hoy, como con argumentos técnicos, tratando de mirar los detalles, sino nos decanta simplemente en un punto de blancos y negros, de buenos y malos, de los que están conmigo contra mí. O petristas. Y, o sea, en ese sentido, por supuesto, pero lo cierto es que eso no le va a servir para que el Banco de la República trate de virar a sus decisiones, y lo que puede hacer es, en últimas, mantener esa decisión del 9.5 que hemos tenido durante los últimos 3 meses, mantener el estancamiento económico, que yo creo que esta tasa de interés puede bajar un poco más lentamente, pero puede ir bajando más durante este año. Pero si no sucede, retiene el crecimiento económico, dificulta más las inversiones y le dificulta en últimas una trayectoria, y no solo al gobierno en marco político y demás, sino el crecimiento del país, que es fundamental, y más con este escenario internacional que se viene ahora. Una corrección, la negociación de los aviones es en euros, no en dólares, y eso hace que pues sea mucha más plática. Señor Jorge, lo escucho. No, pues yo sinceramente sigo muy preocupado. O sea, el Banco de la República no va a bajar las tasas de interés si seguimos en esta confrontación política, y yo me temo que la confrontación política va a agudizarse a medida que va avanzando el tiempo por el tema preelectoral. Al final lo que va a pasar es que la gente va a seguir sufriendo, ¿sí? Va a haber menor crecimiento económico, va a haber mayor incertidumbre y posiblemente brotes de inflación. Vean que hace poco fue súper difícil el paro de arroceros, que aumenta, digamos, los costos. Me temo que con esta idea del señor ministro de aumentar los precios del petróleo que se tienen que hacer, no sé si sea el momento, posiblemente vaya a haber otro paro de transportadores este año que aumente la inflación, ¿sí? En términos generales económicos, la incertidumbre va a seguir agudizándose.
y no va a haber poder humano que pueda, digamos, cambiar la tendencia política del señor presidente de cara a las elecciones de 2026. Entonces se viene un terreno difícil donde al final la gente es la que va a sufrir, o sea, y ahí es donde las próximas, digamos, analistas económicos o mandatarios es que tienen que empezar a pensar y a reflexionarles cómo se resuelve el asunto económico de cara a las elecciones de 2026 y de forma efectiva. O sea, no se puede llegar con términos blandos y posiblemente políticas como las de Milei en términos económicos van a tener mayor eco en el país. O sea, reducción de gasto público, reducción del aparato estatal, reducción, digamos, del gasto presupuestal. Y es ahí donde tenemos que poner ahora el foco hacia adelante, porque el presidente ya está en una campaña política y va a desprestigiar a no más poder el Banco de la República. Se me está acabando el tiempo, Diego, lo veo levantando la mano y esta es una discusión muy interesante porque además ahí se junta la política internacional, lo que está pasando en Argentina y bueno, ni hablar de lo que está pasando en Estados Unidos. La última, Diego, se me acaba el tiempo. Listo, no, yo solo quería sumar a ese contexto que, listo, tenemos esos retos fiscales que el Banco de la República está señalando, que todo el país conoce, pero cuando uno se va a la minucia también tenemos que para el año pasado el gobierno tuvo una ejecución presupuestal bajísima, en como no se veía en los últimos años. Entonces, tenemos un recorte presupuestal que ya se hizo, tenemos unas necesidades de reducir presupuesto, pero dejamos la plata quieta. Entonces, eso es un escenario terrible porque están afectando a los pacientes, están afectando un montón de necesidades sociales en el país, pero los recursos no se están ejecutando. Entonces, por mala planeación, mala planificación y mala ejecución, tienen al país en la olla sin posibilidad de que se mejore incluso a nivel monetario, y en últimas este es un escenario perfecto para que se monten discursos radicales tanto de izquierda como de derecha, y lo cierto es que hoy está cogiendo fuerza discursos radicales libertarios que realmente no son lo que le conviene a Colombia, pero podrían calar muy bien por este desastre de gobierno. Bueno, la última, la pregunta la dejó el presidente Petro y con esa hay que cerrar esta conversación de esta noche. Jorge Iván, la Junta Directiva del Banco de la República está frenando las políticas económicas del presidente Petro, pues ¿sí gracias o no? a Dios lo está haciendo, porque es que las políticas han sido malas. O sea, han sido desastrosas en términos de, digamos, de crecimiento. Podemos crecer por encima del potencial en términos de déficit fiscal, de confianza inversionista, del manejo de los recursos públicos, de creación de empresa, de mejora de competitividad. Eso ha sido malo, y si el Banco de la República de alguna forma está frenando, digamos, técnicamente, considerando de su evaluación de política fiscal, pues está bien que lo siga haciendo. En su caso, Diego, la última. ¿Tiene razón el presidente? ¿Es verdad que la Junta le está frenando sus decisiones económicas? No, yo no creo que el banco esté frenando las decisiones económicas. Yo creo que las decisiones que puede tomar el gobierno las frena el mismo presidente de la República. Él es el que le está poniendo las trabas a poder desarrollar incluso su plan de desarrollo. Una cosa absurda, no sé por qué, o no sé si es un problema genuino como de liderazgo y demás, pero lo cierto es que está haciendo todo lo contrario de cumplir el mandato por el que fue elegido. Y esta es una discusión en la que está el presidente Petro, pero también su ministro de Hacienda y, cómo no, los gremios, que al final, bien decía Jorge Iván, son los que están detrás de lo que pasa con la economía colombiana. Pues no, señores, y la gente también. Que el bolsillo de todos, les decía al principio, este es un tema que no solo es de unos señores por allá en Washington o de unos señores reunidos en el Banco de la República, esto es del bolsillo de todos, empezando por cuántos colombianos pagan hoy un crédito hipotecario. Y la tarjeta de crédito y el cupo rotativo. Esto nos toca el bolsillo a todos, señores. Gracias por sus explicaciones, por sus apreciaciones. Nosotros nos vemos y nos oímos la próxima semana. Jorge Iván, gracias por estar con nosotros. Escucharon ustedes a Jorge Iván Cárdenas, economista. Jorge, gracias. Buenas noches. Gracias, María Camila, por la invitación y pues saludo a toda la audiencia. Diego, le anoto aquí que usted no cree que el gobierno esté viéndose afectado por las decisiones de la Junta. Dice usted que no frenan al presidente Petro. Él cree lo contrario. Diego Cortés, también economista, ha estado con nosotros esta noche. Diego, gracias. Buenas noches. Camila, muchas gracias y buenas noches para todos. A todos los que nos ven, los que nos escuchan, sigamos en esta conversación, en esta discusión de la economía, así como la política, un tema que nos toca a todos. Nos vemos, nos oímos la próxima semana en el espacio de Jóvenes para Jóvenes, en el Andén. Chao. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Súbete al andén, que no atropellen tu opinión. Aquí tú podrás compartir, debatir lo que a ti, lo que a mí nos pueda interesar. Son muchas voces unidas en una. Nadie te viene a callar.